El campamento se alzaba entre los pinos como un refugio suspendido en el tiempo. El aire olía a tierra húmeda, a madera vieja y brasas apagadas, y el cielo, todavía con restos de luz, se teñía de un azul profundo que anunciaba la llegada de la noche. Cada tienda tenía su historia, su bullicio, su caos contenido por lonas tensadas y mochilas apiladas, pero la número 8, en la esquina más alejada del campamento, parecía guardar algo distinto, algo contenido, algo a punto de desbordarse. Álvaro tenía 19 años, y aquel verano trabajaba por primera vez como asistente en el campamento juvenil donde había sido alumno años atrás. No era el tipo ruidoso ni el más atlético del grupo de monitores, pero poseía una calma magnética. Su voz era grave y serena, su presencia firme sin necesidad de imponerse. Algunos decían que tenía alma de lobo solitario, otros que guardaba secretos que lo hacían más interesante que el resto. Héctor, en cambio, acababa de cumplir 17. Era uno de los participantes más mayores del grupo, y ya no se sentía niño, pero tampoco encontraba su lugar entre los adultos. Había repetido 2 años, no por falta de inteligencia, sino por la vida misma. Un hogar complicado, demasiadas mudanzas, demasiadas cosas de las que no hablaba. Y por eso, tal vez, hablaba tanto de otras cosas. Siempre bromeaba, siempre con una risa lista para tapar lo que no podía decir. Álvaro y Héctor no se conocían antes de ese verano. Uno organizaba talleres de orientación y primeros auxilios. El otro fingía desinterés mientras observaba con atención cada movimiento del monitor. Lo que empezó como una tensión sutil, casi imperceptible, fue creciendo en los días siguientes. Al principio fueron miradas que se cruzaban por accidente y duraban más de lo necesario. Luego, palabras lanzadas al aire con un doble filo, entre juego y provocación. Héctor siempre encontraba excusas para quedarse más tiempo tras las actividades. Álvaro nunca lo echaba. Aquella noche todo parecía igual a las anteriores, pero algo vibraba distinto en el aire. El grupo había regresado de una excursión larga y estaban agotados. Tras la cena, los chicos se habían dispersado a sus tiendas. Algunos aún cuchicheaban bajo las mantas, otros ya dormían. La luna, colgada alta sobre los árboles, bañaba de luz azulada los senderos de tierra. En la tienda número 8, sin embargo, la linterna seguía encendida. ¿No vas a dormir todavía?, preguntó Álvaro, apareciendo en la entrada, con una linterna colgando del cuello y el rostro medio cubierto por la sombra. Héctor, recostado entre su saco abierto y una chaqueta que usaba de almohada, levantó la vista con una sonrisa que no llegaba a ser burla. «No tengo sueño, y esta tienda parece una sauna». Álvaro soltó una risa baja. Asomó el cuerpo por la abertura de la lona, empujándola con suavidad. «¿Te importa si entro un momento? Necesito revisar si queda alguna linterna de repuesto. Creo que una del grupo 4 se fundió». Héctor se encogió de hombros, haciéndose a un lado. «Pasa, ya sabes dónde están las cosas». El monitor se inclinó, con movimientos lentos, y cruzó el umbral. Al estar tan cerca, Héctor percibió su olor, una mezcla de pino, sudor limpio y jabón. No podía evitarlo. Cada vez que Álvaro se acercaba, sentía una corriente extraña recorrerle el estómago, como si una parte de él se tensara sin razón lógica. Álvaro rebuscó entre un par de mochilas mientras hablaban de trivialidades. Si llovería al día siguiente, si el lago estaría frío, si alguien había olvidado su linterna otra vez. La conversación era ligera, pero el aire no. Cada silencio entre frases parecía pesar más que las palabras mismas. En uno de esos silencios, Álvaro se quedó quieto. «¿Sabes?», dijo, sin girarse. «No suelo venir a las tiendas después de esta hora». «¿Por qué viniste entonces?». El monitor se volvió despacio. Sus ojos oscuros parecían más intensos a la luz temblorosa. «No lo sé. Me pareció que querías hablar». Héctor bajó la vista un segundo,
Pero cuando volvió a mirar, su expresión había cambiado. Ya no sonreía. Su voz salió más baja, más firme. Sí, quería, pero no sabía cómo empezar. ¿Y ahora? Sigo sin saberlo. La linterna cayó al suelo. Su luz quedó apuntando hacia arriba, iluminando los rostros desde abajo, distorsionando sus facciones, pero resaltando los ojos. Los de Álvaro eran intensos. Los de Héctor parecían buscar algo, como si aún no supiera si lo que sentía era miedo, deseo o las dos cosas a la vez. El silencio volvió, largo, cargado, y luego, sin previo aviso, Héctor estiró la mano y le tocó el antebrazo. Apenas un roce, pero el contacto hizo que ambos contuvieran el aliento. Álvaro no se movió, pero su piel reaccionó. Un leve estremecimiento le recorrió desde el brazo hasta la nuca. Héctor lo sintió, lo vio, y esa pequeña reacción lo animó a mantener el toque un segundo más. «No sé qué me pasa cuando estás cerca», confesó, con la voz apenas un hilo. Álvaro bajó la mirada hacia su mano, aún posada sobre su piel. «Lo que pasa es real», dijo en voz baja, sin apartarla. «Lo noto». Hubo un momento en que ninguno de los dos supo quién dio el siguiente paso. El espacio entre ellos desapareció tan naturalmente como si el destino lo hubiera trazado. Álvaro se sentó a su lado, las piernas rozándose apenas, y sus manos quedaron a escasos centímetros. No se tocaron, pero el calor, el temblor contenido, la necesidad de algo que aún no se podía nombrar, estaba ahí. «No está bien», susurró Héctor, con la respiración agitada. «¿Verdad?» «No está mal», respondió Álvaro, con un hilo de voz. «Solo es lo que es». Los ojos de Héctor bajaron a sus labios, pero no se acercó más. No aún. En lugar de eso, deslizó su mano lentamente por la lona del saco hasta que sus dedos rozaron los de Álvaro. Fue un roce torpe, tembloroso, pero tan lleno de intención que ninguno de los dos se atrevió a romperlo. La linterna chisporroteó un segundo, y por un instante, todo quedó en penumbra. Un segundo de oscuridad bastó para que los dedos se entrelazaran, y cuando la luz volvió, ya no eran los mismos. El contacto no era físico, era algo más, una rendija abierta a lo que habían contenido demasiado tiempo. Héctor se inclinó apenas, su aliento rozó la mejilla de Álvaro. No se besaron. No todavía, pero la electricidad en el aire era tan palpable que hasta el silencio parecía latir. «Deberías irte», murmuró Héctor, sin soltar su mano. «Dímelo otra vez», mirándome. Y cuando Héctor lo miró, no dijo nada. Álvaro se quedó un segundo más, luego otro, y al final se inclinó hacia él, con una lentitud que parecía contener el universo entero, hasta que sus frentes se rozaron. Sus respiraciones se mezclaron, calientes, erráticas. Nadie se movió, nadie habló. Pero los corazones, esos, gritaban. Y así, sin necesidad de palabras, la tienda se convirtió en un lugar donde nada era como antes, donde dos cuerpos aún no se tocaban del todo, pero ya no podían fingir que no lo deseaban. La noche se espesó entre susurros del bosque y respiraciones contenidas. Afuera, las ramas se mecían con el viento, y el murmullo de los insectos parecía marcar el ritmo de lo que se estaba gestando dentro de aquella tienda. No había palabras, solo miradas que se arrastraban como caricias mudas, dedos que se buscaban con una torpeza que no nacía de la duda, sino del vértigo del descubrimiento. Álvaro estaba tan cerca que Héctor podía contar los puntos de luz que se reflejaban en sus ojos. Sentía el calor que irradiaba su cuerpo, ese calor que se colaba entre sus poros y que le erizaba la piel sin necesidad de contacto. La linterna lanzaba destellos temblorosos, como si también ella se viera afectada por la tensión creciente, por esa especie de campo magnético que los envolvía. «No tienes por qué quedarte», murmuró Héctor, apenas audible, casi como una advertencia para sí mismo. «Y sin embargo»,
Aquí estoy, respondió Álvaro con voz ronca, dejando caer la mirada hacia sus manos aún unidas. Hubo un momento extraño en que todo pareció frágil, suspendido entre la posibilidad de huir o de rendirse, y en ese instante Héctor sintió que ya no podía dar marcha atrás, no cuando la sola cercanía del otro le hacía arder el pecho, no cuando su corazón palpitaba con una fuerza que parecía no caberle dentro del cuerpo. ¿Tienes miedo?, preguntó Álvaro, su voz más suave que nunca. No lo sé. Es... Héctor respiró hondo, y su pecho subía y bajaba con lentitud, como si cada inspiración le costara más. Es demasiado, pero no quiero que se detenga. La confesión cayó como una piedra en un lago silencioso. Álvaro no respondió. Solo acercó su frente a la de él, cerrando los ojos por un segundo, como si también necesitara detener el tiempo. Y lo logró, porque en ese contacto, en ese gesto silencioso, el mundo dejó de girar. Héctor levantó una mano temblorosa y la apoyó en el cuello de Álvaro, con una torpeza que contrastaba con la delicadeza del gesto. Su pulgar rozó la línea de su mandíbula, y ese toque bastó para que Álvaro soltara un suspiro entrecortado, tan íntimo que hizo que Héctor contuviera el aliento. «No deberías mirarme así», susurró Álvaro, con la voz tomada. «¿Así cómo?» Como si todo esto te estuviera quemando por dentro. «Es que lo hace», confesó Héctor sin bajar la mirada. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez era distinto. No era incómodo. Era denso, lleno de un deseo aún contenido, de una marea que no dejaba de crecer. Álvaro deslizó su mano libre sobre el saco, hasta encontrar el muslo de Héctor, apenas apoyando los dedos. Un toque mínimo, pero el cuerpo de Héctor reaccionó como si lo hubieran tocado con fuego. Sus hombros se tensaron, su respiración se volvió irregular, y su piel se cubrió de un escalofrío que le recorrió la espalda. «Dime si quieres que pare», dijo Álvaro, con los ojos fijos en los suyos. Héctor negó con la cabeza. La voz se le había quebrado, atrapada entre el deseo y el miedo, entre la certeza de lo que estaba sintiendo y la falta de palabras para explicarlo. Solo movió una mano hasta apoyar la palma en el pecho de Álvaro, sintiendo el latido firme bajo la tela. «Siento como si esto hubiera estado esperando desde hace tiempo», dijo finalmente, en un murmullo áspero. Álvaro asintió, apenas. «Yo también lo he sentido». El calor entre ellos era insoportable, no por exceso, sino por intensidad. Héctor tenía la garganta seca, los labios entreabiertos, los ojos prendidos en los de él, como si necesitara anclarse a algo real. Sentía que todo su cuerpo vibraba, cada célula atenta al más mínimo movimiento del otro. Y entonces ocurrió. El roce de sus labios no fue un beso, no del todo. Fue apenas una caricia, una promesa apenas trazada sobre la piel, pero fue suficiente para que ambos se estremecieran, para que el cuerpo de Héctor reaccionara con una oleada de calor líquido que le descendió hasta el vientre, para que Álvaro cerrara los ojos, como si aquello lo desbordara. Cuando sus labios se encontraron otra vez, ya no fue accidental. Fue una decisión, un cruce de un umbral. Se besaron como quien bebe agua después de días de sed, con lentitud, con reverencia, con el temblor de quien no está seguro de estar soñando. La boca de Álvaro era cálida, segura y al mismo tiempo delicada. Héctor sintió cómo lo sostenía con una mano en la nuca, cómo lo acercaba solo lo justo, sin urgencias. Todo en aquel gesto hablaba de contención, de deseo contenido, de respeto. Pero detrás, debajo, latía algo más feroz, algo que ambos reconocieron en silencio. Al separarse, Héctor apoyó la frente en el pecho de Álvaro. Su respiración era un temblor, una sacudida que venía desde lo profundo. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó, con la voz empapada en emoción. «Ahora sentimos, sin apurarnos, sin promesas, pero sin huir», respondió Álvaro, abrazándolo por los hombros.
La linterna se apagó del todo, como si diera permiso a la oscuridad para envolverlos, y allí, en la sombra, sus cuerpos se quedaron quietos. No hacía falta más, solo el calor compartido, los latidos sincronizados, el roce de dos pieles que se habían encontrado al fin. Y así, sin nombre aún para lo que habían comenzado, ambos supieron que algo en ellos ya había cambiado para siempre. A la mañana siguiente, el sol se filtraba entre los árboles con una luz tímida, casi respetuosa. Las primeras voces del campamento comenzaron a resonar, mientras el rocío aún mojaba las lonas, y los pasos apresurados de los chicos se confundían con el canto lejano de los pájaros. Dentro de la tienda número 8, sin embargo, el tiempo parecía detenido. Álvaro se había ido en algún momento antes del amanecer. Su salida fue silenciosa, precisa, como si supiera que ese instante compartido no podía ser interrumpido por la luz del día. Héctor despertó solo, pero con el cuerpo lleno de una calidez que no venía del saco de dormir. Había algo distinto en él, una certeza muda en el pecho, como si algo dentro hubiera dejado de esconderse. El resto del día transcurrió con una normalidad tensa. Nadie parecía notar nada. Los talleres seguían, los juegos de grupo, las caminatas. Pero entre ellos, los dos, cada gesto tenía otro peso. Álvaro lo miraba de lejos con una calma medida, y Héctor, desde su rincón, fingía que todo estaba como antes. Pero su pecho se tensaba cada vez que el monitor se acercaba, cada vez que su voz sonaba entre los árboles o su figura se recortaba contra el cielo. Esa noche, sin embargo, todo cambió otra vez. El grupo se reunió en torno a una fogata, como cada viernes. El fuego crepitaba en el centro del claro, lanzando chispas hacia la oscuridad. Álvaro estaba al otro lado del círculo, supervisando discretamente como siempre, pero sus ojos buscaban a Héctor entre los rostros iluminados por la llama. Y cuando por fin se encontraron, no fue una mirada casual. Fue una invitación. Pasada la medianoche, con los demás ya dormidos o encerrados en sus tiendas, Héctor salió a escondidas. Caminó entre la maleza con paso sigiloso, con el corazón latiéndole en los oídos. Había algo casi salvaje en el aire. Expectación, deseo, y un miedo que se parecía demasiado al vértigo de querer algo sin poder nombrarlo. Álvaro lo esperaba junto a la cabaña de suministros. No dijo nada al verlo. Solo abrió la puerta despacio y le hizo un gesto con la cabeza. Entraron sin encender la luz. La penumbra los abrazó con familiaridad. El aire allí dentro olía a madera y humedad, pero también a algo que Héctor asociaba ahora con él, una mezcla de calma y peligro. ¿Seguro que quieres estar aquí?, preguntó Álvaro en voz baja, con el rostro medio oculto por la sombra. Héctor asintió. Si no quisiera, no habría venido. Álvaro cerró la puerta con suavidad. Luego se quedó inmóvil. El silencio era espeso, cargado de todo lo que no podían decir. Héctor se acercó un paso, luego otro. Podía oír su respiración, sentir el calor que desprendía su cuerpo incluso antes de tocarlo. Se detuvo justo frente a él. «No he dejado de pensar en anoche», murmuró. «Yo tampoco», respondió Álvaro. «Y es peligroso». «¿Por qué?» «Porque lo quiero demasiado». La confesión no hizo temblar a Héctor. Al contrario, le dio una seguridad nueva, como si todo ese fuego que había estado conteniendo finalmente tuviera forma. Levantó una mano y la apoyó en el pecho de Álvaro, notando su respiración irregular. Luego, sin palabras, lo atrajo hacia sí. El beso fue distinto. No fue tímido ni inseguro. Fue lento, profundo, lleno de un hambre contenida que ahora pedía espacio. Los labios de Álvaro eran firmes, pero su tacto seguía siendo delicado. Héctor respondió con una entrega que nacía del cuerpo, de algo más allá de la razón. Se dejaron llevar. Las manos de Álvaro encontraron la cintura de Héctor. Lo sostuvo como si lo hubiera hecho 1000 veces, con una familiaridad sorprendente.
pero no había prisa. Todo era cuidadoso, como si cada movimiento estuviera dedicado a memorizar el cuerpo del otro. La respiración de Héctor se volvió agitada cuando los labios de Álvaro bajaron a su cuello, dejando besos suaves, casi reverentes. Cada contacto le provocaba un escalofrío, un impulso involuntario que lo hacía apretar los dedos sobre la tela de su camiseta. Sentía la piel hipersensible, como si toda su existencia estuviera concentrada en ese punto exacto donde lo tocaban. «Me haces sentir cosas que no entiendo», susurró Héctor con la frente apoyada en el hombro de Álvaro. «No hay que entenderlo todo. A veces solo hay que sentir», le respondió el monitor, envolviéndolo con ambos brazos. Se quedaron así, enredados en un abrazo largo, donde el mundo se disolvía. No había más que la respiración del otro, el sonido de sus corazones latiendo al unísono. Y dentro de ese abrazo, Héctor supo que ya no se trataba de atracción ni de deseo fugaz. Era algo más profundo, algo que crecía desde dentro, como una semilla que por fin encontraba tierra fértil. Cuando se separaron, sus rostros seguían cerca. Álvaro deslizó una mano por la mejilla de Héctor con una ternura que lo desarmó. «Tú haces que todo sea distinto», dijo. «Tú haces que no me dé miedo», respondió Héctor, sin bajar la mirada. Y con esa frase supieron que algo en ellos se había quebrado para siempre, que no podrían volver atrás, que el vínculo que se había forjado en la oscuridad ya era parte de ellos. Esa noche no volvieron a besarse. No lo necesitaban. Lo que compartieron en ese silencio fue más íntimo que cualquier roce de labios, porque fue una entrega emocional, un pacto tácito, el comienzo de algo que, aunque incierto, era real. Al salir de la cabaña, Héctor miró el cielo. Las estrellas lo cubrían todo, y en su pecho algo brillaba con la misma intensidad. Las noches siguientes no hubo palabras secretas ni encuentros clandestinos, solo miradas sostenidas en medio de las actividades, sonrisas que aparecían y desaparecían como luces intermitentes, y silencios cómplices que decían más que cualquier conversación. Pero dentro de Héctor algo se agitaba con fuerza. No era confusión, era certeza, la extraña y vertiginosa certeza de estar deseando a alguien que no solo lo entendía, sino que lo tocaba con gestos invisibles, con una delicadeza que nadie le había ofrecido antes. Y esa certeza, aunque lo llenaba de paz, también empezaba a doler, porque cuanto más lo sentía, más miedo tenía de que terminara. Y sin embargo, buscaba a Álvaro con la mirada a cada momento, como si con eso bastara para sostener lo que no se atrevían a mostrar. El campamento seguía con su ritmo habitual: talleres, excursiones, canciones en la fogata. Y entre medio, las coincidencias intencionadas. Una mano que se rozaba al pasar el plato, una caminata que se prolongaba solo para poder estar uno al lado del otro, el roce fugaz de sus hombros al sentarse en el suelo durante las charlas nocturnas. Hasta que un día, el cielo estalló en tormenta. Era sábado por la tarde. Una lluvia intensa cayó de pronto sobre el bosque, empapando las tiendas y arrastrando el polvo del suelo en una corriente marrón y ruidosa. Los chicos fueron trasladados de urgencia a las zonas comunes techadas, donde se organizó una actividad improvisada. El viento azotaba los árboles y los relámpagos iluminaban las colinas como flashes de otro mundo. «Héctor, ve a revisar si las tiendas del Grupo 3 siguen bien aseguradas», ordenó una de las monitoras. «¿Solo?», preguntó con una sonrisa torcida. «No, Álvaro va contigo». Y esa fue la excusa perfecta. Caminaron bajo la lluvia intensa, con los chubasqueros empapados y las linternas temblando en sus manos. La tienda número 8, la suya, seguía en pie, pero la lona se había soltado por un costado. Álvaro se agachó para ajustarla, pero un trueno cercano hizo temblar el suelo. Héctor, aún con el corazón acelerado, se agachó a su lado y lo ayudó. Sus manos se rozaron al sujetar la cuerda, y no se apartaron. El momento era breve, pero eléctrico.
Estaban mojados, sucios, y todo a su alrededor era caos. Y aún así, el roce de esas manos fue lo único que importó. Cuando por fin terminaron, Álvaro levantó la mirada. Su cara estaba húmeda, su cabello pegado a la frente, y aún así tenía esa expresión serena, como si nada más existiera. Héctor lo miró fijamente. El mundo rugía a su alrededor, pero ellos estaban en otra frecuencia. «Ven», dijo Álvaro de pronto. «Hay que refugiarse». Entraron corriendo a la tienda. El interior olía a lona mojada y tierra, pero era cálido. La tela gruesa los aislaba del resto del mundo. Se quedaron de pie, respirando agitados, con el agua chorreándoles por la cara y el pecho. Álvaro fue el primero en romper el silencio. «Esto está empezando a doler», murmuró. «¿Qué cosa?» «Tener que fingir que no te quiero mirar, que no quiero tocarte, que no me importa». Héctor tragó saliva. Su voz salió baja, como si no quisiera quebrar lo que acababa de escucharse. «Entonces no finjas más». Y sin darle más espacio al miedo, se acercó. Se acercó con una decisión que no tenía en la semana anterior. No con ansiedad, sino con necesidad, con hambre emocional. Sus labios encontraron los de Álvaro como si hubieran estado esperando desde siempre. Esta vez el beso fue distinto. No era suave, era lleno, era cierto, era desesperado. Los dedos de Álvaro se cerraron alrededor de su espalda con fuerza, tirando de él, empapando el abrazo con una urgencia física y emocional que los dejó sin aliento. Héctor se aferró a su camiseta, a su cuerpo, como si con eso pudiera anclar todo lo que estaba sintiendo. El agua seguía goteando de sus cuerpos, pero no importaba. Todo ardía. Cada roce de labios, cada respiración compartida, cada sonido que escapaba sin querer de sus bocas. Las manos de Héctor se colaron bajo la camiseta de Álvaro, no con intención de ir más allá, sino simplemente para sentir su piel, para comprobar que era real. Álvaro tembló, le sostuvo la nuca, y sus bocas se buscaron otra vez, más lentas ahora, como si el momento mereciera ser saboreado. «Nunca había sentido esto», confesó Héctor, con la voz temblorosa. «Yo tampoco, pero ya no quiero ocultarlo». «¿Y qué hacemos?», preguntó, con la frente apoyada en su pecho. «Lo vivimos, aunque sea solo esta semana, aunque no sepamos cómo termine». Héctor cerró los ojos. «Entonces quedémonos aquí esta noche». Álvaro lo abrazó con fuerza. «No me muevo de tu lado». Y así, con la tormenta rugiendo fuera de la tienda, los dos cuerpos se quedaron fundidos en uno solo, compartiendo calor, miedo, ternura y deseo. Cada respiración era un recordatorio de lo que habían cruzado. Cada caricia era un testimonio de que habían dejado de contenerse. Ya no había vuelta atrás. El amanecer llegó sin anunciarse, filtrándose tímidamente por las costuras de la tienda. Afuera, el bosque respiraba humedad, con las hojas chorreando gotas que caían como un reloj natural sobre el suelo blando. La tormenta había cesado. Todo era más claro, más limpio, como si la noche anterior no solo hubiera desatado un aguacero, sino algo mucho más profundo. Dentro de la tienda, Álvaro y Héctor seguían enredados. No dormían. Habían pasado la noche así, en silencio, envueltos el uno en el otro como si fueran refugio. No hubo más besos después del último. No hizo falta. A veces se bastaban con el roce de una nariz, con una mano sobre el pecho, con la respiración pausada de quien ya no está solo. Álvaro acariciaba lentamente la espalda de Héctor, trazo por trazo, como si lo memorizara en braille. Héctor tenía los ojos cerrados, pero el cuerpo despierto, alerta solo a los movimientos de él. «¿Qué pasa cuando esto se acabe?», preguntó, con la voz apenas un murmullo contra su cuello. «No lo sé», respondió Álvaro, con sinceridad cruda. «Pero no quiero vivirlo como si fuera a terminar hoy». Héctor levantó el rostro y lo miró.
Había algo en su expresión que ya no era el mismo chico que había llegado al campamento. Era la mezcla de vulnerabilidad y fuerza que solo se obtiene cuando uno ha sido tocado en lo más profundo. ¿Y si me voy sintiéndome vacío? Álvaro apoyó su frente contra la de él. No voy a dejarte con las manos vacías. Lo que tenemos no es solo piel, es verdad. Lo sentí desde el primer día. Las palabras calaron hondo. No eran promesas imposibles. Eran verdades que, aunque frágiles, se sentían más sólidas que cualquier certeza. Pasaron el día entre tareas y juegos, pero algo había cambiado en la manera en que caminaban cerca. Ya no evitaban el contacto. Sus cuerpos parecían buscarse naturalmente, como si hubieran encontrado una nueva forma de comunicarse. Un roce en la espalda, una mirada sostenida un segundo más, una sonrisa que decía, «Te veo». Los otros no notaban nada. O quizás sí, pero no le ponían nombre. Porque lo que había entre ellos era sutil, una tensión dulce, contenida, el tipo de atracción que se esconde a plena vista. La última noche del campamento llegó con el ritual de siempre, la gran fogata, las despedidas simbólicas, los discursos entre lágrimas y abrazos. Héctor permanecía apartado, observando las llamas lamer el aire. Álvaro llegó sin hacer ruido, se sentó a su lado y le rozó la rodilla con la suya. «Esta noche no hay tiendas ni lluvia, solo fuego», dijo con media sonrisa. «¿Y mañana?» «Mañana también hay fuego, solo que habrá que buscarlo dentro». Héctor asintió en silencio. Sabía que el campamento era un paréntesis, pero también una puerta. Álvaro no era una fantasía de verano. Era una realidad que le había cambiado el eje. Lo había tocado de forma suave, pero definitiva, como la primera nota de una canción que no se puede olvidar. Más tarde, cuando todos dormían, volvieron a verse. Esta vez no fue en la tienda, fue entre los árboles, con el cielo despejado por primera vez en días. Se miraron largamente, con esa mezcla de nostalgia anticipada y deseo urgente que solo existe en los finales. «¿Sabes que me marcaste?», dijo Héctor, con la voz quebrada. «Ya no soy el mismo. Tampoco yo». Entonces no fue solo un juego. Álvaro lo atrajo por la cintura y le acarició la mejilla con el dorso de la mano. Nunca fue un juego. Y entonces lo besó. No como al principio, no con miedo o con cautela. Lo besó con la certeza de quien ya no tiene dudas, con los ojos cerrados y el alma abierta. Héctor respondió con todo el cuerpo, con los dedos enredándose en su nuca, con la respiración agitada de quien se despide, sabiendo que lleva algo nuevo dentro. El beso duró lo que tenía que durar. Cuando se separaron, Héctor apoyó la cabeza en su hombro, y allí se quedaron un rato más, con el cielo estrellado cubriéndolos, respirando en sincronía. «Te voy a recordar en todo lo que me haga temblar», murmuró Héctor, «y yo en todo lo que me haga sentir vivo». Al día siguiente, las mochilas se cargaron, las tiendas se desmontaron y el autobús partió sin promesas. Pero dentro de ese silencio final, quedó algo más fuerte que las palabras, la historia de una conexión imposible de fingir, un lazo que había nacido sin pedir permiso, en medio de los árboles, bajo la lona de una tienda, donde dos almas se reconocieron y ya no pudieron ignorarse. Héctor se fue con los labios aún ardientes, con el pecho lleno, y con la certeza de que hay personas que llegan para abrirte una puerta interior, y que no importa si luego se alejan, porque hay fuegos que no se apagan, hay miradas que te quedan para siempre, y hay noches que no necesitan repetirse para no olvidarse jamás.